¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español segundo grado. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a abordar y aproximarnos al cuento, pero de una manera muy específica. Vamos a conocer primero la estructura de un cuento, los elementos que conforman un cuento, y esto nos va a llevar a reescribir o a modificar ciertos aspectos que conforman un cuento. Y ese es el proyecto final. Lo voy a volver a repetir. El proyecto final sería entonces que ustedes reescriban o modifiquen ciertos aspectos de un cuento. Pero para esto, pues entonces tenemos que conocer la estructura y los elementos que conforman un cuento. Yo sugiero que este sea el momento en que ustedes saquen sus útiles escolares, porque a partir de hoy y hasta el final de todas estas sesiones del ciclo escolar, va a haber como un juego entre la lectura y escritura, la lectura, un ir y venir, donde ustedes van a ejercer entonces la escritura creativa. Entonces yo sugiero que saquen ustedes sus útiles escolares. Pues bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Y vamos a iniciar entonces recuperando un poco de lo que vieron ustedes en primer grado. Yo recuerdo que ustedes vieron el tema de la ciencia ficción, los cuentos de ciencia ficción en específico. Y recuerdo que ustedes ya tienen una noción de lo que es un género literario que es el cuento de ciencia ficción, que ustedes ya conocen la estructura de un cuento, cuáles son los elementos que conforman un cuento. Y entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los cuentos de ciencia ficción que recuerdan? ¿Recuerdan los elementos que conforman un cuento de ciencia ficción? ¿Recuerdan la estructura de un cuento de ciencia ficción? ¿En dónde encontraron estos cuentos? ¿Los hicieron para hacer una antología? ¿Los recopilaron para formar una antología? ¿Recuerdan uno o dos autores de cuentos de ciencia ficción? ¿Recuerdan el tipo de narrador? ¿Quién contaba la historia? ¿Cómo contaba la historia? Pues ahora que están empezando a recordar, entonces vamos a adentrarnos en el tema. Recuerden, el cuento es un género literario, es una ficción porque todo lo que se dice en el cuento es mentira, no es verdad. Puede haber personajes que sean verdaderos, puede haber situaciones que sean verdaderos, pero en general el cuento es una mentira y por eso es una ficción, y por eso pertenece al género literario de la ficción. Entonces yo supongo que ya para este momento ustedes ya han leído varios cuentos, y algunos les han dado miedo, otros les han hecho reír, otros tal vez los ha adentrado a mundos que nunca pensaron que existieran. ¿Y qué despertaron esos cuentos en ustedes? Porque en mí algunos cuentos han despertado, no sé, han despertado mucha imaginación, han despertado interés por otros temas, interés por viajar, interés por conocer a otras personas, intereses por el arte, interés por la cultura. Eso es lo que va despertando la lectura. Y entonces, para que pasemos entonces a nuestro tema, vamos a leer un cuento. ¿Qué les parece? El cuento de hoy se va a llamar, y vamos a estar regresando un poco a este cuento, porque después de la lectura vamos a hacer un análisis. El cuento de hoy se llama Historia del joven celoso. Vamos a dar inicio. El autor es Henri Pierre Camus. Y dice así: había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante bonita.
Un día le dijo: tus ojos miran a todo el mundo. Entonces, ¿qué creen? Que le arranca los ojos. Después le dijo: con tus manos puedes hacer todo tipo de gestos de invitación, y que le corta las manos. Después pensó: todavía puede hablar con los otros, y que le corta la lengua. Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, que le arranca todos los dientes. Y por último, que le corta las piernas. De este modo, se dijo a sí mismo, estaré más tranquilo. Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven. Él la amaba mucho. Ella es fea, pensó, pero al menos será mía hasta la muerte. Y así pasó mucho tiempo. Un día volvió a la casa y ¿qué creen? No encontró a la muchacha. Había desaparecido. ¿Qué creen que le había pasado? Había sido raptada por un exhibidor de fenómenos. Y este es el cuento. ¿Qué les pareció? Pues entonces vamos a regresar un poco a este cuento y vamos a hacer el análisis de un cuento. Les quiero comentar que no hay una forma de hacer un análisis de un texto literario. Hay muchas formas de hacer un análisis literario. Uno puede hacer un análisis del discurso, uno puede hacer un análisis de los personajes nada más, uno puede hacer un análisis semiótico, simbólico, social, cultural, en fin, no hay una sola forma. Nosotros vamos a hacer un análisis, digamos, básico. Y entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el título del cuento? El título del cuento es Historia de un joven celoso. ¿Quién es el autor? El autor es Harry Pierre Camus. ¿Quiénes son los personajes? La joven y el joven. ¿En dónde se desarrolla este cuento? Bueno, no nos queda muy claro si se desarrolla en un pueblo o en una ciudad, ¿verdad? ¿Qué tipo de atmósfera ustedes que se siente o qué tipo de tono se siente en este cuento? Pues yo creo que hay un tipo de atmósfera un poco tétrico por todas las partes que él le va arrancando a ella, pero ahí también hay muchas emociones y sentimientos por los celos que él siente hacia ella, pero también hay mucho sarcasmo, porque al final entonces se la roba un exhibidor de fenómenos. Entonces digamos que ese es el tono y la atmósfera del cuento, ¿verdad? Bien, ¿en qué termina el cuento? Termina en que un exhibidor de fenómenos se la rapta. Ahora, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinan de este cuento? Mi opinión es que, aunque es un poco tétrico el asunto, el mensaje es claro. Uno no es dueño de las personas, aunque uno ame mucho a la pareja, uno nunca va a ser dueño de ellas, nunca podrá serlo, y que además es una actitud en los jóvenes de ser celosos, no es una actitud, digamos, muy positiva, ni que tenga muchas cualidades el ser tan celoso. Entonces ahí también hay como una lección que es bastante clara en el cuento. Entonces esa es mi opinión, pero ustedes pueden tener cualquier otra opinión, pueden decir que no les gustó, que sí les gustó, pueden pensar que no vale la pena, que por qué lo leí, esa es su opinión y es muy respetable y yo respeto las opiniones de todos. Muy bien, pues ahora que ya hicimos un análisis rápido de este cuento, ahora vamos a pasar entonces a la estructura.
¿qué es la estructura de un cuento? Pues entonces piensen cómo está estructurado un carro. Así como un auto o un carro está estructurado, que tiene el chasis y las llantas y tiene adelante el vidrio. Bueno, pues así también se estructuran los cuentos. Entonces, para que veamos la estructura de un cuento, vamos a ver la siguiente imagen en pantalla. Adelante. Bien, en la estructura del cuento, ahí yo estoy planteando, es una sugerencia, que hay 3 fases de un cuento. La primera, y que están viendo ustedes en pantalla, es el planteamiento. Ahí se presentan a los personajes, se define un espacio, un tiempo, y se establece la situación inicial. En cuanto a los personajes se presentan, por ejemplo, se presenta quiénes son, cómo actúan. En el espacio y tiempo quiere decir que hay una definición específica del marco de la acción que se está llevando en el cuento. Muy bien, abajo dice desarrollo, ¿verdad? En el desarrollo del cuento se plantea entonces el conflicto, se empieza, los personajes empiezan a actuar la acción y además se establece un punto culminante o que también se llama clímax. Y al final, ustedes están viendo en la pantalla que dice conclusión. En la conclusión, entonces, se presenta y se resuelve el problema planteado previamente. Se define la situación que muchas veces puede ser distinta o que puede ser parecida o que puede dar una rueda, en elipsis para que llegara al mismo punto. Bien, entonces, ahora que ya vimos esta estructura de un cuento, quiero decirles que esta estructura que acabamos de ver es una estructura básica de casi todos los textos literarios. No es específica del cuento, pero nosotros la estamos situando en el cuento. O sea, esta estructura pueden encontrarlo también en las novelas, en la dramaturgia. ¿Saben lo que es la dramaturgia? La dramaturgia son los textos para teatro. También pueden encontrarlo en otro tipo de textos literarios que tenga que ver con la estructura creativa, pero yo la estoy insertando pues en los cuentos. Muy bien, entonces ahora que ya vimos la estructura de un cuento, vamos a pasar a la parte más importante y que me interesa que ustedes aprendan, observen, miren, que es los elementos que conforman un cuento. ¿Por qué? Porque ustedes van a reescribir sobre estos aspectos que conforman un cuento. O sea, ustedes van a modificarlo. Que les recuerdo, ese es el proyecto final a lo largo de estas 3 sesiones, ¿verdad? Pues bien, vamos a pasar entonces a ver los elementos que conforman un cuento. Y para esto les traigo la siguiente imagen. Adelante. En la imagen estamos viendo, dice, elementos que conforman un cuento. Estos pueden ser, solo son algunos, pero podemos empezar con el título, y el título puede dar inicios del tema. Por ejemplo, si regresamos a nuestro propio cuento, allí el título era el joven celoso. Ya desde ahí podemos ver de qué se va a tratar, quiénes son los personajes. Eso nos lleva al segundo punto que estamos viendo en pantalla, que son los personajes. Los personajes son los que realizan las acciones dentro del cuento. En nuestro cuento que leímos hoy, entonces vimos cómo ellos dos, el joven y la joven, son los que mantienen el cuento y realizan las acciones dentro de este cuento. Los personajes pueden ser principales, secundarios e incidentales. En este caso, nuestros personajes, los dos, son los principales, ¿verdad? Porque si uno no existe, entonces el texto cambia, se modifica y puede ser otro final. Que eso es lo que quiero que ustedes hagan.
Otro elemento que conforma un cuento y que lo estamos también viendo en pantalla es el ambiente o la atmósfera. Eso es las condiciones en donde se desarrolla el cuento. Estas pueden ser imaginarias o reales o sociales. Y en el cuento que yo leí del joven celoso, como ya vimos, no nos quedó muy claro si se desarrolla en una playa, en un bosque, en un pueblo o en una ciudad. Tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo para darnos cuenta en dónde se está desarrollando. Muy bien, pues estos son algunos de los elementos que yo traje para esta clase y que quiero que ustedes se enfoquen para que estos sean los elementos que ustedes van a reescribir, modificar y variar para el proyecto final. Pues bien, ahora que ya vimos entonces la estructura, los elementos, y supongamos que ustedes ya eligieron un cuento y que están listos para escribir, ya tienen la pluma, el lápiz, la hoja, el cuaderno, o están enfrente de la computadora, de una tableta, o inclusive donde ustedes quieran escribir. El caso es que ustedes escriban. ¿Cómo empezamos a escribir? ¿Cómo empezamos a reescribir? ¿Verdad? Bueno, para esto hay recursos literarios y recursos lingüísticos, recursos de la lengua. Entonces, yo les traje unos que les voy a mostrar en la siguiente imagen para que ustedes empiecen a tener noción de cuáles son algunos recursos que ustedes pueden utilizar al momento de reescribir o escribir o variar o modificar los aspectos de un mismo cuento. Vamos a ver la siguiente imagen. Los recursos literarios que yo les traje para esta ocasión son la descripción. Como ustedes ven en pantalla, la descripción son los rasgos o características de una persona, un lugar o un paisaje. Esto es, cuando ustedes empiecen a escribir, describan el paisaje. O sea, por ejemplo, el valle de la ciudad era claro y brilloso. Allí estamos describiendo algo geográfico. Si van a describir a un personaje, pueden empezar. El joven medía 1,80, era obeso o era delgado y tenía el pelo negro o el pelo rubio y llevaba una ropa de color rojo. Esa es una descripción de un personaje. Si van a describir de entrada el lugar donde se va a desarrollar la acción, entonces también pueden describir, si es un interior, por ejemplo, el cuarto de la casa era sombrío y en la esquina había una mesa que tenía un florero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esas son descripciones de lugares, de personajes o de paisajes. Muy bien. Seguimos con la imagen en pantalla y en la siguiente imagen se ve otro recurso literario que es la secuencia de eventos. La secuencia de eventos se presenta por medio del recurso de la narración. Estas secuencias son relaciones de sucesos reales o imaginarios. Esto quiere decir que una acción nos va a llevar a otra acción, o una acción, la acción de un personaje, está relacionada con la acción de otro personaje, o la acción que está pasando dentro del cuento va a tener una consecuencia que nos va a llevar a otro evento. Entonces, sí, hay una secuencia entre los eventos de la trama, de las acciones de los personajes, o inclusive hay una secuencia donde el escritor o el narrador nos está guiando, nos está llevando, nos quiere llevar a algún lugar, a sentir una emoción o a tener una reacción. Y para lo cual él va ordenando sus ideas y hay una secuencia de eventos. Bien, el último recurso literario que les traje
es el de el diálogo. El diálogo es un intercambio de mensajes entre los personajes y usualmente estos diálogos son informales, tienen que oírse muy naturales, muy como nosotros coloquialmente hablamos, porque si no, entonces el diálogo es ficticio, no se cree que un personaje pueda estar diciendo esas cosas. ¿Ustedes recuerdan si hay un diálogo en el cuento que leí? Bueno, pues eso se los dejo de tarea, que piensen si hubo un diálogo en el cuento que leí. Bien, estos recursos literarios que vimos, la descripción, la secuencia de eventos, los diálogos, no son los únicos. Solo son algunos y son en los que yo quiero se enfoquen, porque estos son los que ustedes van a reescribir o modificar de un cuento. Bien, entonces vamos a recapitular qué vimos en esta sesión. Vimos entonces la estructura de un cuento, vimos los elementos que conforman un cuento, analizamos un cuento y entonces ya les mostré, les traje los recursos literarios que ustedes pueden utilizar al momento de escribir un cuento. Entonces, su tarea es, y como lo he mencionado a lo largo de la sesión, es que elijan un cuento, puede ser de ficción, de terror, de risa, de amor, de sarcasmo, de fantasía, en fin, cualquier cuento que a ustedes les guste, les tiene que gustar. No elijan un cuento que no les guste, por favor, porque entonces ya no hay ese interés por hacer el trabajo, la tarea, por acercarse al texto, por acercarse a la palabra, por acercarse a la letra. Les tiene que gustar. Y lo que yo aconsejo es que sea una cuartilla, para que ustedes no, tampoco sea muy difícil el ejercicio de reescritura. Y entonces, una vez que ya eligieron este cuento, empiecen ya a tratar de cambiar los aspectos que yo les enseñé en esta sesión. Yo sugiero que empiecen cambiando los personajes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el cuento que yo leí cambiamos los géneros? Y en lugar de ser un joven celoso, es una joven celosa. Y entonces la joven celosa es quien va a cortarle los dientes al joven, las piernas, las manos, y le va a sacar los ojos al joven. Ahí ya estamos modificando ciertos aspectos del cuento. Ahora, ¿el resultado será igual? ¿El final será igual? Eso es lo que quiero que ustedes reflexionen. También pueden empezar cambiando el lugar. Si el cuento que ustedes eligieron se desarrolla en un pueblo, pueden cambiarlo a una ciudad urbana. O al revés, si el cuento que ustedes eligieron se desarrolla en una ciudad urbana, entonces cámbienlo a un cuento. Son sugerencias, pero ustedes van a ir eligiendo cuáles son los cambios y cómo los van a hacer. Pues bien, solo me queda decirles entonces que vamos a continuar con este tema en las próximas 2 sesiones. Vamos a seguir jugando con esto de leer y escribir, escribir y leer. En la próxima sesión vamos a seguir identificando los aspectos que pueden ser cambiados. Vamos a volver a leer otro cuento. Vamos a hacer en análisis rápidamente de ese cuento. Y pues espero que ustedes ya hayan avanzado con lo menos con la media cuartilla del cuento que ustedes eligieron y que ustedes ya hayan hecho algunas modificaciones o variantes de ese cuento. Pues bien, por mi parte, eso ha sido todo. Les quiero recomendar que lean muchos cuentos, muchas novelas o muchas obras de teatro. Y los dejo y nos vemos en la próxima sesión.
Soy Jorge Blancas. Hasta luego.